Y bueno amigos, aquí estamos listos para comentar unas cositas. Me acabo de dar cuenta que me urge ir al peluquero, está bastante descuadrado todo esto, pero bueno, eso no va a ser un impedimento para que sigamos hablando, por supuesto, de algunas cositas del Real Madrid para el día de hoy que la verdad están bastante impresionantes y que les voy a pedir es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para determinarlo juntos. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas que han estado en información el día de hoy y que bueno, son cosas para mí bastante interesantes. Espero que a ustedes también les parezca sumamente importante. Así que lo de siempre, les voy a pedir únicamente es que me acompañen hasta el final de este video. Y me gustaría empezar hablando un poco con algunas declaraciones que ha ofrecido Miguel Ángel Gilmarín, que es el CEO del Atlético de Madrid. Y que bueno, parece que es el nuevo miembro del comité ejecutivo de la UEFA, termina sustituyendo a Rummenigge y que bueno, junto a Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, representa los clubes europeos. El tipo está dando unas charlas, unas cositas ahí. Y bueno, es un tema bastante importante, pero lo que comentó este hombre y me parece destacable para comentar por lo menos es lo siguiente. Buscar el equilibrio entre países grandes, medianos y pequeños. Y no apoya el proyecto de la Superliga porque las ligas cerradas harían que la pirámide en la que se cimenta el sueño de miles de chicos y chicas se destruyera. Es increíble cómo habla de pirámide y de un montón de estupideces y barbaridades porque al final hablamos un poco de temas como este. Por ejemplo, a mí me gustaría imaginar lo del partido de ayer entre, por ejemplo, el Copenhagen y el Manchester City, en el que hubo una clara diferencia en cuanto a lo económico y eso quedó evidenciado. Entonces ahí por lo menos a mí me queda esa duda: qué pasaría si realmente aquí no hubiera por lo menos un tema en lo económico en lo que hubiera un poquito más de orden. O sea, imagínense ustedes, para la frustración, ahí sí es verdad que es destruir los sueños de unos chicos que van ahí con la mayor ilusión del mundo, pero lastimosamente están enfrentándose a un equipo que ha fichado prácticamente todas las temporadas por encima de 100 millones, por colocando ahí una cantidad de cromos interesantes. Y es lo que me parece a mí curioso, además que la situación en la que está el Atlético de Madrid es inexplicable que esta gente esté con este cuento. El problema, y yo creo que lo que se ha filtrado últimamente, es que el Atlético no ha dicho que no a la Superliga, pero públicamente quieren hacer parecer esto porque al final sabemos cómo son de acomplejados los aficionados del Atlético de Madrid. Si ven que están apoyando de alguna manera a Florentino en cualquier cosita, pues se va a armar tremendo problemón. Es que encima de todo esto son unos absolutos cobardes totalmente. En fin, yo no quiero tampoco ponerme aquí muy exquisito hablando de los cómo destruyen los sueños de los chicos y las chicas. Cuando, repito, ayer la gente del Copenhagen seguramente estaba pensando cómo estamos compitiendo contra un equipo que está recibiendo dinero de un tema extra futbolístico. Es que es para que veamos más o menos el nivel de hipocresía de esta gente. Me parece absurdo y bueno, por eso están como están la gente del Atlético de Madrid haciendo el ridículo que están haciendo. Bueno chicos, hablando un poco de Brahim Díaz, él mismo ayer confirmaba lo siguiente y me pareció bastante importante. Analizando un poco sobre su lesión, decía lo siguiente: ha sido más el susto que otra cosa. Noté un golpecillo y creo que en ese golpe se me subió el gemelo, me dio en el sóleo. Una noticia que cuando lo he leído realmente me ha, me ha dado un alivio espectacular, porque realmente me parece que una lesión de Brahim en la actualidad o en este momento en el que está el Real Madrid seguramente no nos hubiera caído nada bien. O evidentemente cualquier tipo de lesiones a día de hoy nos va a hacer demasiado daño. Y además que Brahim estaba demostrando el por qué está de vuelta en el Real Madrid. Y es que bueno, la verdad es que si nos ponemos a fijarnos bien, el cambio que ha dado Brahim, el Brahim que ficha el Real Madrid del Manchester City, recordemos todos que ya había dejado algunos destellos de la clase de futbolistas que era, pero una de las cosas que
he estado viendo últimamente y lo leí a través de también de algo del diario Marca, es que este chico se ha fortalecido físicamente a través de sus últimas temporadas en las que se vio obligado a mejorar ese aspecto de su cuerpo. Al final sabíamos todos porque le habíamos visto, como repito, como les digo, algunos destellos de calidad excepcional, pero la jugada de ayer en la que termine marcando el gol es que ejemplifica perfectamente en lo que se ha convertido este futbolista. Es que la jugada en la que se ve que le están intentando coser a patadas y él no cede bajo ninguna circunstancia el balón y termina llevándoselo para marcar un golazo, creo que es la perfecta señalización de que podemos estar ante un futbolista que puede hacer cosas muy importantes con el fútbol. Muchísima atención con lo que puede hacer Brahim Díaz y con el tema de cómo está Rodrigo. Pueden pasar cositas porque realmente a mí yo veo a Brahim y es que no me explico cómo en algunos partidos puede seguir siendo titular Rodrigo por encima del mismo Brahim. Y bueno, retomando un poquito lo que estaba diciendo, es que si se ponen a percatarse de lo que les estoy diciendo, fíjense bien en las fotografías del chico que acaba trayendo el Real Madrid de Manchester al chico que termina presentando el Real Madrid esta temporada y que bueno, evidentemente no se cansa de demostrar su amor por el Real Madrid. Así que importante esto y lo que más me ha importado seguramente sea que Brahim no va a tener ningún tipo de percance para seguir esta línea ascendente que parece que está teniendo el futbolista español. Otra de las cosas que quiero comentar con ustedes es algo que ha pasado con Toni Kroos porque bueno, básicamente Toni Kroos ha dicho algo muy importante. También lo ha dicho este Mateu Laoz y bueno, ha estado generando todo tipo de situaciones. Y ojo con esto, en el descanso hemos hablado mucho de lo que pasó en el minuto 2 el gol del Leipzig, que se anuló. No era fuera de juego, un pequeño empujón al portero. No sé si lo has visto ya, creo que esto no favorece al fútbol. Esto no es cuestión de si es un gol a favor del Leipzig, simplemente creo que es gol legal. ¿Cómo lo ves? Le preguntó el periodista alemán a Kroos. Y Kroos le responde lo siguiente, lo veo igual, creo que al final pita fuera de juego porque le estorba, pero el portero no alcanza el balón y por eso había que dar el gol. No se puede argumentar de otra manera. Eh, Hay mucha gente que está cayendo estas palabras de Kroos muy mal, le estarán sentado muy mal, porque evidentemente hay mucha gente anormal y que esperan que la gente tenga el mismo criterio que ellos, no saben que hacer eso es prácticamente caer en el discurso barcelonesco. Y a mí lo que me llama la atención de todo esto es que nosotros sabemos quién es Toni Kroos. Sabemos que Toni Kroos dice lo que piensa y no va a tener ningún tipo de problema a la hora de decirlo. Yo lo he comentado desde ayer que terminó el partido. No me parece que fuera definitivamente un gol a anular. Lo colocaba en Twitter. Si al Madrid le terminan anulando un gol así, es que me subo por las paredes de una manera increíble. Pero al final, y creo que le ha faltado seguramente matizar eso a Toni Kroos, lo ideal hubiera sido haber dicho, mira, ok, me parece que esto no favorece en nada lo que es el mundo del fútbol actual, pero es lo que se está pitando y si los pitan en otros partidos, ¿por qué no nos lo van a pitar a nosotros a favor? Si es lo que según argumenta el reglamento, que repito, aunque no esté de acuerdo, es lo que había que decir. Para mí, igual yo creo que Toni Kroos es sincero y si nos reímos lo apoyamos cuando es sincero para otro tipo de cosas, hay que aceptar también este tipo de cosas, no me parece que haya dicho nada del otro mundo, es sencillamente su opinión. Y quiero cerrar esto porque, bueno, recordarán todos el incidente que hubo con Bellingham y Greenwood. Bueno, tal parece que esta, donde lo que era presidente Rubiales, la Real Federación Española de Fútbol, ha quedado asombrada con un informe que ha presentado la liga para que se investigue esta situación que se presentó entre Greenwood y Jude Bellingham. ¿Por qué se debe esto? Porque según cuando no está en el acta del árbitro este tipo de situaciones, a parecer, o es lo que tengo entendido, no son situaciones que se pueden investigar, pero parece que la liga se ha puesto a hacer algún trámite con el Getafe, incluso después de que Greenwood había transmitido a través de la prensa que no quería que esto fuera mayores. Tal parece que tanto el Getafe como la liga se han puesto a realizar todo tipo de trámites para que esto sea investigado y de hecho en unas pocas semanas tengan que hacer una pequeña declaración tanto Greenwood como Jude Bellingham y gestionar una posible sanción al inglés. Yo no me quiero enredar mucho con estos temas legales, con este tipo de temas de normas así, porque la verdad es que suelo estar muy desconectado de este tipo de cosas, pero quiero hacer una pequeña reflexión y es decir lo siguiente: ¿cómo es posible
que haya gente en la liga que están pensando y expresando que lo del tema de Negreira no es absolutamente nada, que es algo que seguramente nosotros hemos malinterpretado y que aquí, porque Jude Bellingham supuestamente le dijo algo a Greenwood, le dijo abusador en inglés, aquí se ha formado la de Dios. Incluso han contratado a una persona especialista en lectura de labios para intentar determinar qué es exactamente lo que ha dicho, cuando supuestamente esta gente que nos está hablando de todo esto son los mismos que están diciendo son cosas que se quedan en el campo, como por ejemplo cuando medio estadio en Valencia insulta a Vinicius. Es que me parece increíble y son cosas que únicamente seguramente vamos a ver en el fútbol español. La verdad es que no me quiero calentar con este tema porque me apareció increíblemente absurdo y bueno, que pase lo que tenga que pasar, pero creo que deja patente una situación y es la de siempre. El Real Madrid contra absolutamente todo. No hay otra explicación. Es una vergüenza absoluta. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? A seguir riéndonos para no llorar y seguir asombrándonos cada día más con esta liga que nos está formulando nuestro amigo Javier Tebas. En este momento me toca despedirme. Espero que hayan disfrutado de este video. Espero saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.